Hola David, hazme un resumen de cómo está evolucionando la temporada. Bien, somos un equipo súper irregular, tanto a nivel de juego como a nivel de intensidad. Un partido cualquiera le competimos al líder y nos lo dejamos todo y después vamos al campo del penúltimo, como en la Escolapía, y sacamos solo en empate. Después hay partidos que metemos 8 goles y hay otros que metemos uno o ninguno de cara a portería. En todos los aspectos somos un equipo muy irregular y por todo ello tenemos una plantilla que deberíamos estar mucho más arriba, pero estamos en media tabla y esperamos no sufrir más de la cuenta. ¿Qué objetivos te marcaste a principio de temporada y dime si los estás cumpliendo? A principio de temporada el claro objetivo era mantener categoría, primera división, pero viendo los jugadores que había se quería estar peleando arriba. Cumpliendo, bueno, justo estamos a mitad de temporada, queda un partido para terminar primera vuelta. Probablemente mantener categoría se va a cumplir, no vayamos a mal tiempo. Lo de luchar para más arriba debemos ser más regulares. Háblame de vuestra segunda competición, la Copa Cataluña. ¿Qué objetivos os habéis marcado? Pues de momento llevamos 2 rondas superadas con claridad, contra un equipo de tercera y contra un equipo de primera igual que nosotros. Y ahora jugamos tercera ronda contra un equipo de división de honor como es la Blanquilao de Sant Joan Despí. Vamos a competir, somos un equipo de inferior categoría, no tenemos nada que perder, mucho que ganar. Si pasamos de esta eliminatoria nos encontraremos con un equipo de nuestra misma liga, como es las Corts B o el Peñas Plugas, en 16avos, y a partir de aquí para adelante. Nos gustaría al menos pasar un par más de rondas. Háblame un poco de tu segundo entrenador y delegado, Joel Navarro. Pues Joel es sin duda un ayudante excelente. Me lleva todas las estadísticas a la perfección, cuento con su soporte incondicional, no tengo que preocuparme de ningún tema de fichas, de balones, de que si a cualquier jugador le hace falta una camiseta, se ha hecho daño. Joel se encarga de todo este tema, yo solo tengo que dedicarme a entrenar, a jugar, a los partidos, a dirigirlos y todo el resto lo lleva Joel. Un chaval muy joven pero súper responsable, con las ideas muy claras y que hará mucho trabajo en este club. De acuerdo, David, muchas gracias por tu entrevista. A vosotros.